Basic lo podría llegar a entender, pero business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una máquina para el terreno empresarial, según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta sería en la junta para elegir qué sistemas operativos iban a venir incluidos con el equipo. Al final decidieron que se vendería con Home Basic o Business según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una máquina para el terreno empresarial. Pero, por el amor de Dios, ¿qué clase de personas trabajan en HP? Esta computadora no solo fue diseñada con las nalgas a nivel hardware, sino que también, como si todo lo anterior no hubiese sido suficiente, dieron luz verde a la idea de que saliera a la venta con Windows Vista. Es que no me rompan los redondos. No puedo imaginar una conversación seria en la junta para elegir qué sistemas operativos iban a venir incluidos con el equipo. Al final decidieron que se vendería con Home Basic o Business según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una máquina para el terreno empresarial. Pero, por el amor de Dios, ¿qué clase de personas trabajan en HP? Pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si es según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si es según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Al final decidieron que se vendería con Home Basic o Business según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una máquina para el terreno empresarial. Pero, por el amor de Dios, ¿qué? Para elegir qué sistemas operativos iban a venir incluidos con el equipo. Al final decidieron que se vendería con Home Basic o Business según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una máquina para el terreno empresarial. Pero, por eso sería en la junta para elegir qué sistemas operativos iban a venir incluidos con el equipo. Al final decidieron que se vendería con Home Basic o Business según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una máquina para el terreno empresarial. Pero, por el amor de quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una máquina para el terreno empresarial. Pero, por el amor de Dios, ¿qué clase de personas trabajan en HP? Instalé el disco duro de la primera Vista. Es que no me rompan los redondos. No puedo imaginar una conversación seria en la junta para elegir qué sistemas operativos iban a venir incluidos con el equipo. Al final decidieron que se vendería con Home Basic o Business según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una máquina según lo que quisiera el cliente. Y a ver, Home Basic lo podría llegar a entender, pero Business ¿para qué? ¿Business para qué? Si esta no es una máquina para el terreno empresarial. Pero, por el amor de Dios, ¿qué clase de personas trabajan en HP? Instalé el disco duro de la primera unidad. ¿Qué? Si esta no es una máquina para el terreno empresarial. Pero, por el amor de Dios, ¿qué clase de...